Hola, ¿cómo les va? Les saluda Milena Gimón y seguimos contando historias en este espacio. El invitado de hoy es un exfutbolista y entrenador venezolano, hijo de inmigrantes y parte de la selección que comenzó una nueva etapa en el fútbol venezolano. Nos hablará de su vida, su actual etapa como entrenador, abriéndose camino como inmigrante, sus experiencias en el fútbol y lo difícil que fue superar las lesiones que le provocaron además su retiro. Recuerden suscribirse a nuestros canales en YouTube, Spotify, iTunes y iVoox, donde nos encuentran colocando Fuera de Lugar con Milena, y además dale like si te gusta el episodio. Un lujo que nos damos, recibir a Leo Jiménez. Bueno, Leo, la verdad que es un gusto tenerte aquí hace años, ¿no? Que no nos veíamos, por lo menos frente a frente las caras, desde la eliminatoria por allá por el Maruma, más o menos, en Maracaibo. Sí, bastante, por ahí por el 2005, ¿no? Fue mi último juego. Y sí, bastante tiempo de no vernos en frente a frente en trabajo. Y va a ser difícil mantener la cercanía, pero obviamente la tecnología siempre nos va a acercar. Y en este caso, preguntarte, obviamente, hoy físicamente dónde te encuentras. Tuviste que emigrar del país también, pero por situaciones también quizás distintas, porque en lo deportivo tuviste una muy buena oportunidad, ¿no? Sí, yo ahora estoy aquí en Orlando, Florida, Estados Unidos. Yo emigré en el 2015, tenía 6 meses de retirado, pero también un poco forzado, no solo por la situación del país, sino también por lo que yo había vivido los últimos 2 años de mi carrera en Venezuela, a, a- a nivel de extra fútbol, ¿no? Todo lo que estuvo rodeado a mi alrededor, que me salpicó y me cerró muchas puertas del fútbol venezolano, ¿no? Por todo aquel drama que se armó de jornada número 7 en el año 2014, todo lo que los jugadores buscamos hacer en pro del beneficio del fútbol de los jugadores para evitar que pasara alguna tragedia con todo lo que se estaba viviendo en el país. Y bueno, yo estaba en un equipo manejado por un político y se encargó de ensuciarme, se encargó de acusarme de terrorista y bueno, en vista también de cómo se maneja el fútbol venezolano con el resto de los equipos, de también quienes los manejan y lo que rodea a quienes manejan cada equipo. Me cerraron las puertas, logré ir a Anzoátegui porque el técnico se peleó para que me firmaran, pero ya después se hizo bastante difícil, ¿no? Da la sensación de que el que le gusta, el que ama verdaderamente el fútbol venezolano, como que es apartado, ¿no? El que intenta hacer algo bueno por el fútbol, como que terminan empujándolo de vuelta hacia afuera. ¿Por qué crees que pasa eso? La gente que trabaja en fútbol realmente en Venezuela ama el fútbol, porque da la sensación de que no es así, porque terminan rechazando a los que quieren aportar algo, ¿no? Sí, es algo irónico, ¿no? En vez de hacer o de atraer a aquellos que quieren algo bueno por el fútbol venezolano, que quieren, que pelean, que lograron de cierta manera algunas cosas durante una época difícil del fútbol venezolano, más bien los que están al frente se encargan de empujarlos hacia afuera, de no darle cabida porque al final podremos ser una piedra en el zapato para ellos, ¿no? De no dejarlos hacer lo que quieren hacer, lo que están haciendo actualmente, por lo que yo percibo y escucho a la distancia, con una cantidad de equipos con deudas, jugándose en unas condiciones que no son las indicadas, o con alrededor de protestas en algunos momentos, y el fútbol no lo paran.
Y bueno, hasta que no haya, Dios guarde, alguna tragedia que esté en la cual esté envuelto algún equipo, algún jugador, no, eso va a seguir así y como tú lo dices, ¿no? Al que quiere hacer las cosas bien, simplemente lo empujan o le cierran las puertas. Y en tu caso, que además tienes la experiencia que tu padre también es inmigrante, ¿cómo es la vida de inmigrante como futbolero, futbolista y con una oportunidad de trabajo en el exterior? Tu padre, para aquellos que no saben, es paraguayo de nacionalidad, ¿no? Por eso viene el calificativo a ti de paragüita, porque además es adquirido del padre, pero bueno, tu padre tuvo que lidiar con la inmigración y adaptarse a un país, lo mismo que estás haciendo tú ahora con tus hijos y en otro país, ¿no? Sí, vamos a ponerlo que el caso de mi padre fue quizás más fácil porque él emigró a jugar y bueno, se quedó ahí, se quedó en Venezuela jugando, conoció a mi madre, que también es emigrante. Ella sí emigró por temas ella es nació en España. Okay. Ella sí emigró por temas de huir de la guerra civil española, junto con su familia. Y entonces en el caso de mi padre, quizás más llevadero, fue a jugar y uno cuando es jugador y está contratado, uno tiene las cosas quizás un poco más fácil. Bueno, después él decide quedarse y hacer vida allá. Yo ahora estoy aquí en Orlando, es sumamente difícil abrirse un hueco en el fútbol organizado de los Estados Unidos. Es un círculo quienes lo manejan y es difícil entrar al círculo, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de estar con el Orlando City, con las categorías inferiores de un equipo de la MLS y, y todo se da por un convenio que hace el Orlando City con el lugar donde yo estaba trabajando, que es una academia, Montreal Academy, y le dieron a manejar, al director de nuestro programa, le dieron a manejar el fútbol de la sub-15, sub-17 y sub-19, nivel top, nivel élite. Y bueno, como yo estoy trabajando aún en el Montreal Academy, de retruque, estuvimos trabajando con el Orlando City, pero hicimos un buen trabajo, estaba Ricardo Páez también en ese momento, y hicimos un buen trabajo, convertimos al Orlando City en un equipo competitivo en esa categoría y el convenio se acabó. Nuestro programa ya no maneja las categorías inferiores del Orlando City. Y Claro. bueno, uno que fue futbolista profesional quiere a lo mejor vivir del fútbol como fue su estilo de vida cuando era activo como jugador. ¿Y no te llama la atención el fútbol femenino, por ejemplo? Porque en los Estados Unidos es, a nivel de récords, es más importante el fútbol femenino que el masculino. Por ahí hay una ventana por el fútbol. Sé que es distinto, sé que viene el fútbol masculino, el trato es distinto, los entrenamientos, la mentalidad tiene que ser distinta, pero bueno, por ahí hay alguna oportunidad en ese rubro. Sí, de verdad yo no me cierro las puertas, pero bueno, también es un tema complicado entrar a ese medio, ¿no? Entrar a ese círculo que maneja todo lo que tenga que ver con el fútbol femenino. Además, hoy en día, con lo que está viviendo la selección de Estados Unidos femenina, todas las luchas que está teniendo extra fútbol para lograr una igualdad, a lo mejor hace también un poco más difícil la entrada de, de alguien que quizás no esté dentro del círculo que maneja el fútbol, ¿no? Hoy en día tenemos, no sé si sabes, pero también hay en el cuerpo técnico de la selección Sí, femenina, un hay un fisioterapeuta, venezolano, creo. un Preparador físico. preparador físico que es el asistente del preparador físico, Carlos Jiménez se llama. Sí. Lo conocí justo antes de la pandemia y está muy bien, está muy contento con lo que está viviendo y bueno, al final creo que son a lo mejor esas personas que te van abriendo espacios y como te digo, no estoy cerrado ni porque también sé lo importante que es el fútbol femenino aquí Claro. en los Estados Unidos.
Y estás viendo la MLS porque evidentemente vives en el país y la verdad que entre tantas opciones generalmente no terminas viendo la MLS, pero en tu caso tienes que empaparte ya que estás trabajando también dentro del área. ¿Cuánto tiempo de crecimiento crees que le ves para que sea una liga top? ¿Crees que va encaminada a ser una liga bastante competitiva? Porque yo digo, bueno, están invirtiendo, están haciendo las cosas bien. Hablaba con Gio Savarese en alguna oportunidad en esta pandemia y me habla del trabajo que hace en el club y la verdad que es súper profesional, incluso se ve más profesional que en algunos clubes de España, pero después la competición es distinta porque vas a la Conca Champions y allá no figuras, la MLS no figura, siempre son los clubes mexicanos los que terminan yendo al Mundial de Clubes, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto crees que le falta a la MLS para ser una liga realmente competitiva? Mira, yo creo que le puede faltar bastante, ¿ok? Yo considero que la política que tiene la MLS, que es igual a la que tiene las grandes ligas, que es igual a la que tiene el básquet, el fútbol americano, que es tratar de mantener una igualdad de nivel en los equipos para hacerlo parejo, para evitar que los inversores de los equipos se puedan aburrir y dejar las instituciones. Aquí lo considero yo, y lo he hablado con mucha gente, y creo que es que tiene que haber más competitividad y forzar al jugador o a los clubes a invertir para no descender. Es decir, que tenga que ver la competitividad, que el jugador tenga que sufrir, entre comillas, de dar siempre el máximo por ciento, el 100%, porque sabe que si no hace las cosas bien, al final de temporada puede descender y jugar segunda división. Aquí no, aquí todo es Claro. sumamente fácil, no sienten esa presión, tú ves equipos que van de último y salen aplaudidos por su afición como si nada, hacen vida normal en sus ciudades como si nada, y uno que quizás no viene del país élite de fútbol como somos nosotros los venezolanos, pero sí sabe cómo se vive el fútbol en en Sudamérica, en Europa, uno que estuvo por allá, eh, igual en Venezuela, hay lugares donde si tú pierdes dos partidos ya empieza a haber una presión Mucho. extra Sí, sí. donde no puedes ni siquiera ir a comer a un restaurante con tu familia porque ya empieza a haber gente que te puede molestar. Entonces aquí a lo mejor esa comodidad quizás hace que no sea, eh, no los hace vivir con eso de tener que, o ese hambre de tener que siempre jugar a ganar. Y ahora que estás dirigiendo a los chicos, yo leí en alguna oportunidad que jugaste de arquero cuando eras más chico también. ¿Quién te encontró el puesto en la cancha? ¿Quién o a qué edad se encuentra a un futbolista en el puesto que debe ocupar en una cancha? Mira, yo a lo largo de mi carrera, desde mis inicios hasta que me retiré, jugué todas las posiciones. Mira. Yo empecé de portero, mi padre era portero, Ujú. y empecé de portero como hasta los 7 años. Lo hacía bien, pero era muy pequeñito. Claro. Y, y bueno, ahí a veces compaginaba, alternaba durante los partidos. Un tiempo jugaba de portero, al tiempo siguiente iba y jugaba de delantero. Eh, y bueno, ya después de los 7 años decidimos, mis padres hablando conmigo, como que me convencieron de jugar en el campo y empecé a jugar delantero, de delantero centro, ¿no? Después me bajaron de medio ofensivo. Ahí jugué la mayoría de mis años infantiles hasta que con Lino Alonso en la selección sub-20 jugué de defensor derecho. Y bueno, después con Pastoriza debuté en la selección mayor de lateral y ya después en ese proceso estuve jugando entre medio ofensivo y medio defensivo hasta que me quedé de medio defensivo, medio de contención. Y te gustaban jugar de cinco, puro o solo, o mix, o que tengas un compañero que te ayude? Depende, depende. Obviamente jugando con un compañero como lo hacíamos en la selección, Ujú. eh, quizás se hace un poco más fácil, quizás por mis características aquel momento me daba más posibilidades de llegar al arco rival,
pero después, a medida que fui creciendo y madurando y adquiriendo más conocimientos del fútbol, se hacía muy bueno jugar solo también. También porque como iba evolucionando el fútbol, se estaba haciendo muy importante ese jugador, esa posición en cada equipo. Pero bueno, al final todo te lo va a dar quien te acompañe en el campo, ¿no? Te va a decir si es más fácil jugar con uno o con dos. Cuando tú tienes buenos jugadores y jugadores que entiendan su función y la función del compañero, te pueden hacer más fácil o más complicado jugar con uno o con dos. Claro. Y de los entrenadores que tuviste, ¿quién era el que mejor explicaba el concepto, o sea, lo que quería en la cancha? ¿Y crees de estos entrenadores cuál era el que mejor, no solo, a ver, practicaba y ejecutaba esto, sino que lo entendían de la mejor forma y lo llevaban a cabo? Richard, sin Mm. duda. Richard sacó lo mejor de mí en la selección. Me hizo llegar a mi pico futbolístico desde el preciso momento en que él lo agarra la selección y hace los primeros módulos hasta mi último partido con la selección. Él logró que yo mejorara un montón en cosas muy importantes para la posición que yo estaba jugando, ¿no? Raúl Cavalieri también, porque él quizás no era un fútbol tan vistoso como el de Richard, pero también me dio esa posibilidad de aprender a defender mejor y más en una demarcación en la cual yo estaba acostumbrado a ir al ataque. Y bueno, después creo que con Chuy en Estudiantes de Mérida también, por el 2008, fuimos compañeros de selección, fuimos compañeros de club en el Unión Maracaibo y supo entender el momento el que yo vivía en aquella etapa, que venía de 2 años en el cual no había jugado casi nada por continuas lesiones, pero sí, él supo, también me hizo volver a eso, ¿no? A sentirme futbolista y a sentirme importante. ¿Cuánto te afectó estar tanto tiempo lejos de las canchas a nivel mental, ¿no? Físicamente sabemos que es un tema que requiere mucha dedicación, pero bueno, a nivel mental, ¿cuánto te afectó? Mira, mucho porque yo estaba presionándome eh, a mí mismo porque yo me lesiono en enero del 2006 en la pretemporada en Rusia y, en un principio la lesión no era más que de un mes de recuperación, ¿no? Algo de menisco simple donde cuando me operan, el médico al terminar la operación, el doctor me dice, mira, esto va a ser para largo porque te tuvimos que reconstruir el menisco. Al reconstruirte el menisco requiere que ese menisco solidifique bien para evitar que se vuelva a romper rápido. En ese momento, mi equipo en Rusia bajó a la tercera división, lo descienden a la tercera división. Nosotros habíamos descendido de primera a segunda y en esa pretemporada lo descienden a tercera por un tema administrativo, temas tributarios, eh, y terminamos decidiendo romper mi contrato. Eh, y yo quería volver tan rápido, quería volver a sentirme en mi mejor momento tan rápido. No me supieron manejar a nivel de tranquilizarme psicológicamente y a nivel de las cargas físicas. Y caí en una rutina donde casi que mensualmente caía en alguna lesión muscular, algún tironcito, algún desgarro, y así estuve casi 2 años. Entonces yo veía a la selección jugar, yo estaba en mi madurez, en lo que llaman la edad madura del futbolista, 28 años, con ganas de jugar la Copa América en mi país, Claro. con el grupo de jugadores que habíamos logrado tantas cosas, todo lo que habíamos logrado cambiar a nivel de resultados de la selección. Y esa presión hacía que yo me lesionara más.
¿Y no hiciste terapia en ese caso? ¿No? ¿Nadie te orientó para que hicieras algo de terapia psico? Sí, es que, como te digo, bueno, mentalmente, Sí, tipo sí, psicólogo, claro. no, Aquí, no, aquí en Argentina porque, se usa mucho el psicólogo. En Venezuela no estamos tan habituados, pero en Argentina se usa claro, mucho. pero como te digo, yo estuve en un proceso donde estuve solo, prácticamente recuperándome. Yo iba a mi gimnasio diario, pero no es lo mismo cuando tú pasas una fase de recuperación. Necesitas ir al campo a hacer trabajo de campo para agarrar lo que es la parte física, para agarrar lo que es la parte de fuerza, pero ya más específico relacionado al fútbol, ¿no? Y estaba solo. Entonces, yo cuando llego al Táchira con Plasencia, el Táchira estaba en el Caracas, estaba jugando en Caracas en aquel momento, no había el cuerpo técnico a lo mejor indicado. En, Me trataron como uno más en el sentido de como que si hubiese venido jugando periódicamente, Claro. y sumado a lo mejor al estrés que ya venía cargando por querer volver, por querer ir a la selección, por querer volver a mi mejor forma de hoy para mañana, por así decirlo, me vi forzado a estar de lesión tras lesión. Y esos 74 partidos tuviste en la selección, aprox. Algunos sí, yo Ah. creo que para algunos son 74, en algunas páginas oficiales sale 69, 70, pero sí, está por ahí. De esa generación y de la que hay ahora, ¿crees que tuvieron jugadores más interesantes en esa época? Pero, a ver, estoy partiendo de un punto en que el jugador venezolano no salía mucho a jugar al exterior. Hoy son todos jugadores que militan en el extranjero. ¿Crees que esa generación le permite, obviamente, estar a esta generación afuera, pero comparativamente hablando, ¿crees que hoy quién gana un mano a mano entre esa generación y esta generación? Está difícil, Claro, pues lo está que te invito es difícil. como a retar a ver qué jugadores podríamos armar un 11 mixto, ¿me explico? Es que si yo, a ver, en el grupo de nosotros, con Richard, teníamos unos jugadorazos. Mm. Eh, Teníamos casi que en todas las líneas unos jugadores increíbles que se abrieron campo cuando nadie apostaba nada por nosotros. Salimos al exterior cuando nadie veía para Venezuela para reforzar equipos, eh, para llevarlos como jugadores extranjeros. Eh, y eso te da a ti o te invita a ver la importancia de los que pudimos hacer eso, ¿no? Y de lo que pudimos, y no solo pudimos, sino que dentro de todo rendimos en nuestros equipos en el exterior. Hoy en día es más fácil, hoy en día quizás también ayudado por los logros a nivel juvenil con los dos idas al Mundial, con César primero y después con Rafa en la sub-20 y sí, en la sub-20 y sub-17, Sí. ¿cierto? Sí, obviamente eso ya le da al jugador venezolano otro perfil en el cual los países ya empiezan a voltear o son más abiertos para aceptar al jugador venezolano. Eh, no por esto que es más fácil para ellos hoy en día salir, quiere decir que no tienen mérito, porque si tú pones a ver, con salir no haces nada. Claro. Ya después está lo que viene después, por lo menos lo que hizo Salomón. Salomón fue a un equipo de segunda división en España, a Las Palmas, y siendo muy chico, y él se encargó solo de labrarse su camino y llegar hasta donde llegó, donde está hoy en día, ¿no? ¿Y cómo lo ves a Eh, Paiseiro dirigiendo a estos Mira, chicos que no conocen tanto el fútbol venezolano? lo que más me preocupa a mí es la manera como pueda manejar eh, el tema vestuario, ¿ok? La selección no pasa por el mejor momento, o no pasó por el mejor momento a nivel extrafutbolístico eh, en los últimos años. Hubo mucho alrededor del camerino, mucho problema alrededor de camerino.
de camerino hacia afuera, Sí, sí, sí. ojo. Ha habido muchas cosas que hacen ver que a lo mejor es difícil ese camerino. Desconozco porque no estoy ahí, pero va a ser importante que él pueda manejar y pueda hacer entender o hacerles ver, dejar a un lado los egos y, e ir y ponerse la vino tinto y buscar llevar al mundial, a la selección. Es la generación, es la mejor generación que hay en Venezuela, que ha habido en Venezuela. Eh, Todos los jugadores tienen, o gran parte de los jugadores tienen un recorrido internacional a nivel de clubes increíble, jugando en equipos importantes, quizás no élite o top, pero sí se han mantenido muchos años en Europa, por ejemplo, Soteldo hoy en día en Santos, o Otero en Brasil también, Savarino ahora en Brasil, después de haber hecho una excelente campaña en la MLS, eh, Robertico, de los jugadores más regulares y de los mejores jugadores a nivel de clubes por parte de Venezuela. Tomás llegó a la Juventus, Salomón, top en su posición, Joseph, lo que había logrado aquí. Creo que son jugadores y tienen todo para ser el grupo que lleve a Venezuela al Mundial. Además, se están juntando generaciones mundialistas que ya eso les da a ellos un plus, no solo a nivel de experiencia, sino a nivel de jerarquía, para tener la capacidad de llevar a la selección al Mundial. Ahora está también, como te digo, no sabemos qué quiere Peseiro a nivel de fútbol, pero para ir al Mundial tienes que ser un equipo que proponga. Quería preguntarte ya para ir cerrando, porque te dije que iba a ser 30 minutos y nos estamos ya pasando. ¿Cuál fue la victoria más importante? No quizás la que recuerdes más, sino la más importante que tuvo esa selección para que sea hoy lo que es en cuanto a fama, me explico, a ese posicionamiento. Mira, yo creo que hay varias, ¿ok? Por lo menos la primera la primera victoria de visitante, eso fue en la eliminatoria del 2002 en Santiago de Chile, Sí. ¿ok? Era la segunda victoria seguida de las 4 que tuvimos en ese final de eliminatoria. Esa fue importante porque ya empezamos a golpear la mesa, como quien dice. La de Barranquilla de visitante, importantísima. Nos veníamos de perder los 2 primeros partidos en el inicio de la eliminatoria, Ecuador y Argentina, y íbamos de visitante a un campo terrible, con unas condiciones de calor y de humedad terribles como era Barranquilla. Eso también es importante. Y bueno, después justamente viene Bolivia, que le dimos la vuelta el día de la chinita. Increíble. En 2 minutos. Sí, sí. Minuto 94, igual de Arango. Correcto. Y 1 minuto antes o 2 minutos antes había Rey, sido sí. Rey en un tiro libre. Sí. Y obviamente el 3-0 que creo yo que quizás es la más, exacto, es la más importante o la más representativa por ser donde fue y ante el rival que fue, ¿no? Sí. Y creo que también por lo que vivimos los días previos al encuentro a nivel de burla de la cual fuimos sometidos y el irrespeto, ¿no? que vivimos estando allá en Uruguay por parte de los medios de comunicación y del director técnico en ese momento. Y bueno, y después se daba el partido que se nos da siendo contundentes con un 3-0, jugando muy bien, viendo cómo pedían tiempo el jugador uruguayo que generalmente lucha hasta el final, así esté siendo goleado. En ese momento le pedían tiempo al árbitro, ¿no? O sea, creo que ahí están esos juegos que han sido muy importantes, pero para mí sin duda el más representativo y lo que termina de voltear la mesa en Sudamérica es ese juego del centenariazo. El cuestionario rápido de preguntas y respuestas, un jugador que no falta en tu equipo.
Yo. Muy bien, qué ego, muy bien. A un jugador que querías enfrentar. Ricardo. Que quería siempre enfrentar. Sí. Ricardo. ¿Y un jugador Vale. que te hubiese gustado enfrentar y no pudiste nunca enfrentarlo? Messi. Mm. Puede ser. La pesadilla. ¿Quién era una pesadilla? Mira, la pasé mal mucho en Venezuela con Carlos el Pomada Bravo. Mm. Cada vez que jugaba contra Monagas era difícil, era complicado. Mira, Uno de los jugadores más complicados de verdad y más cuando jugábamos en Maturín. mira, interesante. No me lo esperaba eso. Una cancha. El Olímpico. Un momento frustrante. Y debes tener varios. Varios, Sí. pero te voy a nombrar dos. La lesión Ujú. y descenso con Carabobo. Mm. Y derrota con Chile en San Cristóbal. Uy, eso dolió mucho. Mucho, mucho. Sí, sí, sí. Una anécdota. Muy, bastantes. Extrafutbolísticas puede ser. La que sea, una. Bueno, teníamos que ir a Argentina y hicimos escala en Sucre, en Bolivia, y de ahí salíamos en el avión de la Vinotinto. Y de ahí salimos para Argentina. Y como a los 40 minutos, una hora de vuelo, se nos apagó el motor, uno Oh. de los dos motores. Y bueno, ahí estábamos, Marjota estaba con nosotros, Uy, y Marjot. él le tiene pánico, Ah, o en aquel momento le tenía pánico a los aviones, mira. a volar. Entonces te podrás imaginar lo que vivimos todos al enterarnos que se nos apagó uno de los dos motores, que todavía estábamos lejos de Buenos Aires para aterrizar. Aparte, muchos directivos que habían viajado estaban ahí, nerviosos, en los pantalones. Sí, sí, sí. Margiota también terriblemente nervioso. Muchos de nosotros, dentro de nuestro nerviosismo, le echábamos broma a Margiota. Sí, pues. Además, Y, Marjota, y que parece bueno, un oso, un ruso, no sí, sé. sí, ¿quién iba a decir, no? Que pudiera tener pánico, pero, y bueno, todo lo que vivimos, ese momento de tensión que se vivió hasta lograr aterrizar, creo que fue en Corrientes, si mal no recuerdo, en un aeropuerto militar, y ya pisando tierra, ya todo el mundo respiró, soltó el suspiro de menos mal, ¿no? Y Creo que además, es una anécdota. para jugar contra Argentina, además. Sí, es correcto. Un gol. Creo que me voy a quedar con el que hice con Estudiantes a Caracas, y por ser mi único gol internacional también, uno que le hice a Chivas en la Copa Merconorte con Deportivo Chacao. Bueno, Leo, la verdad que te deseo todo lo mejor. Ojalá te veamos triunfando ahí en el fútbol de Estados Unidos. Y mil gracias por este tiempo, una charla agradable para recordar algunos tiempos. Y bueno, de venezolano a venezolano, todo lo mejor. Chao, chao. No, a ti, y bueno, chao, chao.